Damos la cordial bienvenida al señor Jacobo Andrés Larrea Llanes, guía de turismo y de montaña. Tiene como experiencia como guía a trenes de montaña, turismo desde 1999. Para varias agencias, ha trabajado para varias agencias como Clim Tours, Eco Andes Travel, Ecuadorian Alpine Institute, Condor Trek, Autostore, Posit Tours, Campus Trekking, Cumber Tours, Papahuaxi Tours y Strum. Smith. Cabe destacar que es guía de ASEGIM y también vicepresidente de la misma asociación. Guía de montaña en Ecuador certificado por ASEGIM Quito, guía nacional de turismo certificado por Cenestur y tiene una suficiencia en inglés. Y damos la bienvenida a nuestro invitado la tarde de hoy, también a la docente Natalie Cáceres, quien llevará también nuestra entrevista. Doy paso a mi compañero Esteban Ortiz, quien realizará las diferentes preguntas para continuar con esta entrevista la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Nuevamente agradeciendo por su presencia a todos aquí. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo nace la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña? ¿Y qué ventajas ha tenido ser considerado como tal dentro del país? Listo. Bueno, la Asociación de Guías de Montaña nace por una necesidad de un poco regular el turismo de montaña. Esto es al finales de la década de los 80, empezó el Ecuador a raíz de que en Perú tenía muchos conflictos por la guerrilla y esto del Sendero Luminoso. Entonces el turismo de montaña de Perú se vio reducido. Entonces todas las compañías de turismo que ofrecían turismo de montaña regresaron a ver al Ecuador. Nosotros en esa época era un país relativamente pacífico y entonces las puertas se abrieron para este tipo de turismo. El asunto es que aquí todo era empírico y deportivo. No teníamos ningún profesionalismo en el aspecto. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaban todas estas personas que querían hacer montaña y se contactaban con las gentes de los clubes de montaña que en esa época existían y que hasta ahora algunos todavía existen, y se organizaban las salidas a las diferentes montañas. Y viendo esa necesidad, un grupo de montañeros deciden formar lo que es una asociación de guías y buscaron asesoramiento con la escuela de, de alpinismo y esquí de Francia, de Chamonix, llamada ENSA. Y fue un grupo de 14 personas que a principios de los años 90 fueron a Francia a capacitarse para hacer el trabajo de guías. Y luego esa gente vino de nuevo acá al Ecuador y empezaron a capacitar al resto de grupos. Y entonces en los principios de los años 90 salió la primera generación de guías ya formados aquí en Ecuador. Luego ya vino el trámite de ser reconocidos por el Ministerio de Turismo, por el Ministerio de Educación y demás, y todo eso ha sido un trámite de años. Tanto es así que al principio de los años 2000, que yo ya empecé a hacer mis primeros cursos de guía de montaña, la asociación no era reconocida por nadie y nos decían que éramos un grupo de amigos. Pero bueno, poco a poco el Ministerio de Turismo básicamente fue quien nos acogió y ya pudimos poner nuestros estatutos en regla, y ahora ya actualmente ya somos totalmente reconocidos por el ministerio, e inclusive estamos reconocidos como el ente formador de guías de alta montaña aquí en el Ecuador. Luego,
tuvimos un periodo en el cual empezamos a internacionalizarnos. Y eso empezó más o menos por el 2007, 2008, cuando algunos compañeros decidieron seguir la instrucción y sacar la licencia de guías internacionales de montaña. Quiere decir que con esta licencia se está capacitado para guiar en cualquier parte del mundo, con ciertas restricciones de acuerdo a los países y a las normas que cada país tiene. Y en el año 2013, la Asociación de Montaña de Ecuador solicitó a la Asociación Internacional de Guías de Montaña que nos reciban como miembros activos. Ese proceso duró 4 años y recién en el 2017 fuimos aceptados. Y de ahí en adelante, toda la formación de guías de las generaciones de guías que salen de la escuela de la ASEGIM, además de obtener el título de guía de montaña para el Ecuador, también tiene la oportunidad de obtener la certificación internacional. Más o menos eso es lo que ha sido la historia de la ASEGIM. Y yo como miembro de la ASEGIM soy activo desde el 2008. Y en el año 2018 saqué mi certificación internacional. Y ahora en el año 2022 estoy de vicepresidente de la asociación. Bueno, se abren preguntas para los asistentes. Si tendrían alguna duda, alguna pregunta para nuestro entrevistado. Yo quizás quisiera de pronto profundizar un poco en el rol de la SEGIM como este ente formador de guías, tratando de entender un poco la legalidad del asunto. Para que una persona pueda guiar en montaña necesita pasar por la escuela de guías de la SEGIM, ¿sería así? Básicamente sí. Primeramente tiene que tener una certificación de guianza de un instituto superior y luego sacar la especialización en montaña, donde por el momento, solo la SEGIM está certificada por el Ministerio de Turismo como el ente formador de guías de alta montaña. Ahora, eso está abierto porque a la final son una serie de requisitos que el ministerio exige para que cualquier institución quiera formar guías de montaña. Entonces hay ciertos estándares que el Ministerio de Turismo pide en cuanto a currículum, a formación, a horas de estudio, horas teórico-prácticas y demás, que se basan en los estándares internacionales. Entonces nosotros como asociación hemos pasado todos estos requisitos y por eso es que nos aceptaron. Según los del ministerio, cualquier otra institución podría hacer lo mismo, pero lógicamente tiene que pasar todos los estándares que ellos exigen. ¿Hay alguna forma en la que, digamos, el proceso legal para ser guía especializado en realidad, ¿verdad? Guía especializado de aventura, según el reglamento? Necesita un título de pregrado, luego ser un guía nacional y luego tomar la especialización. Ese es como un poco el proceso. Y en ese caso, la SEGIM reconoce capacitaciones, otro tipo de capacitaciones, por ejemplo, en el exterior. Sí, justamente hay algunos compañeros que han hecho su capacitación en el exterior, en la Asociación de Guías de Bolivia o de Perú. Inclusive tenemos compañeros que hicieron su formación en Francia.
y claro, solo tiene que pasar los estándares y él, lógicamente ya puede continuar con el proceso de formación aquí o puede terminar en otros países, ¿no? Y nosotros es un convenio internacional que tenemos con todas las asociaciones de montañas que son miembros de la Unión Internacional de Guías de Montaña en hacer este intercambio. Entonces, si algún ecuatoriano está estudiando para guía en Perú y termina su formación allá, aquí es reconocido. Continuamos con nuestras preguntas. ¿Cómo la SEGIN ha visto el impacto del coronavirus a la relación entre turistas y excursionistas con respecto a la montaña? Bueno, el coronavirus sí tuvo un impacto muy grande en lo que es el turismo en general. Fue un año en el cual llegamos a cero, o sea, no hubo nada de turismo, no se movió para nada y luego cuando ya empezaron a soltar un poco las restricciones y en las ciudades todavía había muchas cosas cerradas y que hasta ahora hay como bares, discotecas, los centros comerciales con sus aforos y demás. Lo que sucedió es que la gente se lanzó a buscar sitios abiertos y a buscar la naturaleza. Y entonces el turismo de montaña, de gente ecuatoriana, o sea, nacional, aumentó y aumentó en una forma bastante amplia, bastante grande, sí. Eh, a veces un poco desordenada porque así somos los ecuatorianos, pero sí estuvo bastante bien. Mucha gente recurrió a las agencias para poder salir a las montañas y mucha otra gente, en cambio, salió empíricamente, ¿no? Como decir, yo, bueno, sí, soy de aquí y conozco y me voy, o yo ya fui una vez y le llevo a mis panas, vamos, y hubo sus pros y sus contras, ¿no? El turismo mejoró bastante, el turismo nacional mejoró bastante, pero también hubo otros problemas, ¿no? Gente que se perdía, accidentados y uno que otro avivato que fungiendo de guía cobraba a la gente para llevarles a las montañas y en realidad no es calificado, ¿no? Bueno, continuando con las preguntas, ¿cómo y de qué manera ha aportado la asociación al turismo de montaña en el Ecuador? En realidad la asociación ha hecho un aporte, para mi modo de ver, bastante amplio porque nuestro lema es brindar seguridad a nuestros clientes para que cumplan sus sueños, ¿no? Y sus sueños de subir a las diferentes montañas del Ecuador, que conozcan nuestro país, que vean nuestra diversidad cultural, porque no es solo de cuestión de subir y bajar las montañas por subir, porque también hay un entorno alrededor y hay áreas protegidas, hay sitios de interés, hay muchas comunidades que viven alrededor de las montañas y que han sido beneficiadas con esto del turismo. Y nosotros como asociación lo que intentamos es que todos esté dentro de los estándares de seguridad y de buen servicio hacia el cliente, no solo extranjero, sino también nacional. Y con esto queremos complementar también con una pregunta. ¿Qué opina usted sobre el montañismo libre? El montañismo libre. Verá, el montañismo siempre ha sido libre. Yo me inicié como montañista en un club de montañismo y nunca tuvimos
como club, ninguna restricción para subir a ninguna montaña. Siempre fue libre. Ahora, el asunto es cuando se tergiversa el concepto. Y la tergiversación viene en que al decir que son montañistas libres, están lucrando, ¿no? No es lo mismo que yo con mis amigos o con mis compañeros del club me reúno, planificamos la salida a o B montaña o lugar y nos ponemos de acuerdo en una cuota para poder salir y cada cual corre con sus propios gastos y bla, 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 y salimos a la montaña. Nos divertimos, pasamos bien, todo con la mayor seguridad posible, a que diciendo que son montañistas libres, ponen un anuncio en Facebook y terminan captando turistas que pagan por un servicio que a la final no es un servicio profesional. Entonces, ahí hay que diferenciar eso, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo que hay el montañismo libre, porque yo también cuando no estoy trabajando y salgo a la montaña con mi familia o con mis amigos, no quiero que me pongan restricciones. Yo también quiero subir a las montañas libremente, ¿no? Pero no tampoco por decir que voy a subir las montañas libremente, voy a cobrar a la gente que va conmigo sin ser un profesional, ¿no? Vamos a comparar un poquito, una persona que trabaja, no sé, es un poquito difícil de hacer la comparación porque toda profesión se ve de distinta manera, pero no es lo mismo que un médico te atienda en la especialidad de lo que tienes de afección, a que un enfermero te quiera atender de la misma manera diciendo que sí lo puede hacer, ¿no? Entonces, es un poquito difícil de hacer una comparación, pero más o menos por ahí es la cuestión. ¿Cuál es la posición de la SEGIN frente a los turistas que han sufrido percances al realizar turismo de montaña? Tenemos el ejemplo de lo que pasó el año pasado, en octubre, a los montañistas que estaban subiendo el Chimborazo. Sí, nosotros como asociación tenemos un grupo de rescate que se llama el Grupo de Rescate a SEGIN, el GRA. Y generalmente cuando hay alguna emergencia en la montaña, después del GIR, somos a quienes nos llaman y estamos dispuestos a colaborar. Justamente el día del accidente del Chimborazo, habían 2 compañeros que estaban subiendo a la montaña de paseo con su familia y los compañeros lo que hicieron fue dejar todo a un lado y ese rato subieron a hacer el rescate y uno de mis compañeros fue el que rescató a las 3 personas que sobrevivieron. Entonces, la posición de la SEGIN es siempre de servir, de estar ahí en ayudar en lo que se pueda. Porque lógicamente cuando es un accidente en otros lugares, hay gente especializada, ¿no? Como los bomberos, como la gente del GOE o del GIR, que hacen rescates en todos los sitios. Pero ya en alta montaña se requiere cierta técnica y ciertos parámetros. Y en eso sí estamos nosotros como guías capacitados para hacerlo. Entonces, cuando hay una emergencia, generalmente la persona que está ese rato ahí en la montaña va a ser la persona que da el primer auxilio.
sucedió recién nomás hace 2 semanas. Hubo otro accidente en el Chimborazo, donde un joven, no sé si será joven, pero bueno, un señor había subido solo a la montaña y se había perdido y estuvo bajando por una vía que es muy peligrosa y tuvo un accidente y tenía un problema en el tobillo o algo así, si no estoy equivocado. Justamente había 2 compañeros de la asociación que estaban subiendo como, o sea, por entrenar al Chimborazo y escuchan los gritos y le rescataron y le ayudaron y bajaron. Entonces el señor ya está sano y salvo, de pronto así inyesado la pierna, no nada más, no sé, no tengo información de qué mismo pasó, pero ellos fueron los que le rescataron. Entonces, el rol de la SEGIME es siempre estar ahí presentes y nosotros tenemos como consigna que cuando pasa algo en la montaña y la persona que está ahí va a ser la primera persona en dar el auxilio de la mejor manera posible. Y también hay que ir midiendo los riesgos, ¿no? Porque hay situaciones en las cuales uno no puede lanzarse a rescatar a una persona en algún lugar sin tener el equipo adecuado. Entonces se levanta la alarma y se espera que venga el resto de compañeros, inclusive los compañeros del GIR, que son gente muy preparada en lo que es rescates en montaña para hacer cualquier, perdón, cualquier situación de rescate. Eso es como nosotros como asociación actuamos en casos de emergencia. ¿Actualmente conoce usted sobre alguna normativa que se haya implementado por parte del gobierno con respecto a los percances que han sufrido los turistas en alta montaña? Sí, justamente en el mes de noviembre tuvimos una reunión que yo estuve presente con directivos del Ministerio de Turismo y el Ministerio del Ambiente, en el cual iban a cambiar la normativa y uno de los puntos principales de esos cambios es que para hacer turismo de alta montaña, las personas van a requerir de un seguro de accidentes que incluya gastos en rescate. Entonces estamos hablando de que o sea, todas las personas que quieran subir a una alta montaña van a tener que contratar un seguro de accidentes, cosa que aquí no sucede. Nosotros en Ecuador no contratamos seguros para nada o muy poco. No tenemos esa cultura. En cambio, en Europa, Estados Unidos, todo turista que viaja a cualquier lado, así sea de turismo convencional, tiene un seguro de accidentes para viajes. Todo turista que viene de Europa a subir montañas tiene su seguro de accidentes. Y entonces eso es lo que vamos a tener que cambiar en la mentalidad nuestra, de que debemos contratar un seguro para eso. Claro que va a costar un poco de tiempo, porque como le digo, no hay una cultura de contratar seguros aquí en el Ecuador. Es muy poco. La mayoría de gente ni siquiera el seguro social. O sea, si vamos a las estadísticas, ¿cuánta gente está asegurada solo de la fuerza de trabajo, de la gente que está económicamente activa? Entonces, todas esas cosas hay que ir cambiando, ¿no? Y no es solo cuestión de Ecuador, porque en Perú, en Bolivia, pasa exactamente lo mismo, ¿ya? No es lo mismo, no es lo mismo. En Europa, la gente que va a las montañas, todos tienen un seguro, todos. Entonces hay que cambiar esa mentalidad. Y sí, el ministerio eso fue el punto principal de lo que se cambió en la normativa, en la cual en esta reunión que tuvimos, estuvimos todos de acuerdo.
Jacobo, si me permite, ahí me gustaría tratar de entender un poco más cuál es la lógica de que las personas tengan un seguro. Es decir, en caso de un accidente, la idea de tener seguro es acceder a helicópteros, o sea, Bueno, el acceso a un helicóptero es una cuestión muy cara y que aquí la logística no la tenemos, pero sí la lógica de tener un seguro es porque un rescate en alta montaña es una logística bastante grande que mueve un montón de recursos. Y ahorita, por el momento, mueve un montón de recursos del Estado, porque se mueven bomberos, se mueve policía, se mueve, dependiendo hasta militares, además de todo el sistema 911 que entra en acción. Entonces, son costos altísimos que está asumiendo el Estado. Costos y prácticamente nosotros como guías hemos estado haciendo estas labores de rescate de manera gratuita y siendo que es un trabajo de alto riesgo. Y además, las consecuencias pueden ser medianamente fatales o totalmente fatales, que generan costos de transporte, ambulancia, hospitalización y todo eso. Entonces, todos esos costos pueden ser solventados con un seguro, ¿no? Y que es una forma de la cual se puede solventar todos estos gastos. El uso de un helicóptero sería lo ideal, pero lastimosamente aquí en el Ecuador no tenemos la capacidad técnica para eso. Sí se ha hecho rescates con helicóptero gracias a la ayuda de la Policía Nacional para que el grupo de intervención y rescate de la Policía Nacional en estos últimos años se ha capacitado muy bien y son un aporte genial para los rescates en alta montaña. Y cuando hay circunstancias y se puede, sí ha habido rescates con helicóptero. Pero hay ciertos lugares donde por la altura, por las condiciones meteorológicas y demás, es imposible. No es tan fácil porque aquí en el Ecuador, como vivimos, valga la redundancia, en el Ecuador, en la línea ecuatorial, tenemos un clima muy cambiante. Y entonces, si las condiciones meteorológicas nos dan, no va a llegar un helicóptero por más que uno quiera. Eso es. entonces, perdón, solo para entender bien este tema, la idea de tener un seguro sería de alguna forma proteger, a ver, al Estado no le podemos pagar, o sea, el seguro no le va a pagar a los policías o a los bomberos porque esa es su función, es el rol del Estado, o sea, que ese costo, no, nosotros no estamos bajando los costos del Estado. Podríamos pagar a las personas de la SEGIN que hacen, el seguro cubriría el costo de rescate de los expertos en la SEGIN, de los guías de la SEGIN, y la movilización y la hospitalización de estas personas, ¿verdad? Esa sería un poco la idea. Ahora estoy pensando, yo entiendo que los extranjeros cuando vayan a otro país cogen un seguro, evidentemente están fuera de su país, ¿no es cierto? Y están totalmente desprotegidos, pero las personas que están en Ecuador, adquirir un seguro por un fin de semana, por ejemplo, por 3, por 4 días, en realidad es bastante costoso. Entonces estaríamos incrementando importantemente el acceso a las montañas, el costo de acceso a las montañas. Y eso haría que de alguna forma sea un poco un tema de quien tiene dinero sube. Y no sé si me gustaría escucharle más bien, porque me quedan esas. Tiene toda la razón, porque en realidad eso es así. Para mí también fue una
acción medio desesperada del ministerio como para querer un poco frenar esta ola de gente que va hacia las montañas sin la preparación adecuada. Porque en realidad lo que yo veo, la solución a esto, que tampoco es que es la panacea ni nada, pero lo mejor que se puede hacer es educar a la gente, ¿no? Que la gente sepa a lo que se mete y cómo se mete, con la técnica adecuada, ¿no? Es como para quien juega fútbol, ¿ya? Podemos tomar una pelota, poner dos trapos, dos piedras para hacer un arco y jugar. Pues ya queremos hacer una cosa más especializada, ya tenemos que entrenar, ya tenemos que buscarnos un entrenador que nos ayude, y si ya lo hacemos profesionalmente, ya viene el médico, el kinesiólogo y demás, ¿no? Acá es más o menos lo mismo. Si hacemos un paseo familiar donde no pasa nada, pero si ya queremos ir a una montaña un poquito más grande, donde ya se requiere cierta técnica, ya tenemos que buscar a alguien que nos enseñe, ¿no? Y si ya vamos a una alta montaña donde la técnica ya es mayor y los riesgos son mayores, con mayor razón, vaya a ser la redundancia, tenemos que buscar a alguien que nos capacite o que nos ayude. Y si tienes dinero, puedes contratar un guía. Pero si no tienes las posibilidades, hay un montón de clubes de montaña donde uno puede aprender eso, ¿no? Ahora inclusive hay tutoriales en el YouTube, o sea, solo es cuestión de ponerse la mano en el pecho y decir, si yo quiero hacer algo, tengo que hacerlo con conocimiento, ¿no? Es en la vida es así y es en todo así, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Ahora, esta restricción, hasta que se haga realidad, va a costar bastante tiempo. Yo sé que la normativa ya cambió desde enero, ya nos mandaron el registro oficial y ahí está descrito todo esto, pero hasta hacerlo realidad va a pasar un buen tiempo. Y sí, ya salieron ofertas, ahora hay ofertas en todo lado donde uno puede contratar un seguro por un fin de semana, ¿no? Claro que eso aumenta los costos, pero también hay que ver el costo-beneficio. Nadie está exento de algún problema. Y bueno, la única forma de minimizar los riesgos es capacitándose. ¿Este seguro que van a adquirir sería solo para turistas nacionales o también para las personas que vienen de otros países, para los extranjeros? La exigencia es para todos. Sean turistas, sean profesionales de la montaña, sean montañistas independientes. De lo que yo tengo entendido, la persona que quiera subir a una alta montaña va a tener que contar con un seguro, ¿no? Eso es lo que en teoría dice la nueva normativa. Pero como le dije hace un momento, hasta que se haga realidad o hasta que se pueda hacer para todos, va a costar mucho tiempo. Va a costar mucho tiempo. Y primero tiene que ser una cuestión de cambiar la mentalidad de la gente. Porque si somos así como un poquito dejados, ¿no? Decir, no, si a mí nunca me va a pasar nada. Puede ser que nunca nos pase nada. Pero y cuando pasa, ahí está, y no tiene un seguro,
va a tener que solventar todos los gastos de movilización de un montón de gente, ¿no? Y después hospitalización, en el mejor de los casos, tal vez no le pase nada, pero siempre es un riesgo, ¿no? La alta montaña es un deporte de alto riesgo. Lastimosamente, las aseguradoras, casi ninguna acepta como en sus cláusulas deportes de alto riesgo, pero ya ha habido apertura de un par de aseguradoras que ya están viendo que como va a entrar la obligatoriedad, va a haber un montón de gente que quiera contratar y entonces los costos van a bajar mucho y yo creo que sí va a haber esta cuestión de tomar el seguro, pero es bien difícil que sea de un día para el otro, ¿no? Sé, como les digo, vuelvo y repito, eh, va a costar tiempo, va a costar tiempo y de pronto hasta ni se va a poder ser efectivo, sino de aquí en algunos años. Lo mismo pasó en los países europeos cuando era el auge del montañismo en los años 60, 50, 60, ¿no? La gente también subía sin tener un seguro, sin guías, o sea, bastante empírico. Y poco a poco se fue profesionalizando, poco a poco se fue estructurando y claro, ahora en Europa es impensable que alguien que quiere subir a las montañas no tenga contratado un seguro, ¿no? Entonces aquí va a pasar lo mismo, pero en años, pese a que la normativa ya está ahí. Esa es la cuestión. En este momento abrimos un pequeño espacio para preguntas de mis compañeros. Tenemos una mano levantada que es de Rommel Kelar. Buenas tardes con todos. Muchas gracias a usted, señor Jacobo, por su presencia. Yo tengo una consulta. En base a lo que usted dijo sobre que tenemos que irnos informando y capacitando, más que la información, yo creo que una de las cosas que nos impide practicar el ascenso de alta montaña son los equipos, porque son caros, son difíciles de acceder. Y al menos en el Ecuador no existen muchas empresas que venden estos equipos, o al menos no de alta calidad, por lo que son costosos. ¿Ustedes como asociación han hecho algún programa que permita acceder a cursos, a, a bonos para poder comprar este tipo de equipos a personas interesadas? O quizás promover alguna empresa que pueda traer estos equipos a un precio accesible, no sé, para estudiantes, para personas que quieren involucrarse en ese tipo de actividad. En realidad sería el éxito porque para nosotros esos equipos son herramientas de trabajo y en realidad el costo es alto, el costo es alto y la accesibilidad aquí es bastante reducida. Hay pocos lugares donde uno puede conseguir y en realidad los costos son altos. Pero, o sea, no es por como decepcionarles. Eh, en todo el mundo es caro. El equipo de alta montaña es caro. Es un equipo especializado que pasa un montón de pruebas, de test de calidad y de resistencia. Es una cosa increíble porque es una ciencia que viene detrás de todo el nuevo crampón, el nuevo piolet, el nuevo guante, inclusive, o sea, todo viene con un backup increíble de ciencia que va por detrás, de investigación, y eso tiene su costo. Eh, sí, se puede decir que llega a terminar siendo como
como un deporte medio elitista, que sí se ha logrado popularizar en cierta medida, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Ecuador tenemos la facilidad de que hay muchos lugares donde uno puede alquilar el equipo. El costo del alquiler no sale tan caro, al menos si es que vas a hacer unas 2 o 3 veces al año, o 4 veces al año alta montaña, y de ahí el resto, cuando se hace media montaña y caminatas, en realidad la vestimenta y el equipo necesario no es tan complejo y tampoco tan costoso. Entonces, una de las soluciones es alquilar el equipo para... Ahora, si uno ya se quiere dedicar, ahí sí en realidad ya toca ir comprando. Y sí, es bastante costoso. Yo te puedo dar mi experiencia. Yo empecé a los 12 años haciendo mi primer curso de montaña y hice con la ropa que tenía, ¿no? Con la ropa que tenía y con las botas que tenía ese rato, y poco a poco me fui comprando que un guante, que un pantalón, y así, ¿no? Me fui haciendo de cositas. No, es imposible coger y decir, bueno, yo necesito el equipo de alta montaña, agarrar la lista, ir al almacén y comprar todo de una. No, es imposible porque es carísimo. Sale mucho dinero. Pero sí, yo al principio arrendaba las botas, porque las botas era lo más caro, y entonces yo arrendaba las botas hasta que tuve la oportunidad de comprarme un par de botas. Y ya, y así fui, poco a poco, haciéndome de cositas y aumentando el equipo. Y también siendo un poco empírico en las cosas, leyendo, viendo. En esa época no teníamos internet, pero sí había los libros, entonces con eso nos instruíamos. Y bueno, pues chicas, íbamos aumentándole, ¿no? A una mochila X que yo tenía, le cosí unas 2 riatas para poder ahí adaptarle y llevar mi piolet, ¿no? Y, y luego ya tuve la oportunidad de comprarme una mochila. Y así fue, pasando el tiempo y poco a poco. Entonces, yo creo que, y eso me dio esta afición, ¿no? Que ver que las cosas no es que llegan así, que uno puede comprarse todo y ya soy montañista. No, sino que de a poco. De a poco fui aprendiendo la técnica, de a poco fui consiguiendo el material, fui comprando el equipo, fui comprando la ropa, la indumentaria más especializada, menos... al principio yo no usaba el terno interior de polipropileno, que le llamamos la primera capa, sino me iba con la pisana, ¿no? Entonces también es un poco de inventiva y un poquito de ponerle eh, el gusto a las cosas que haces. Damos el paso a la señorita Sofía Farinango. Buenas tardes con todos. Mi pregunta va más enfocada a ¿qué tanto se ha visto afectado la realización de la actividad de alta montaña gracias al cambio climático? Porque recordemos que el cambio climático afecta a lo que son el derretimiento de glaciares, las precipitaciones y sobre todo la inestabilidad del clima. Entonces, no sé si nos puede comentar qué tanto en el Ecuador ha afectado el cambio climático. Sí, el cambio climático ha afectado bastante en nuestras montañas. Hemos tenido una reducción drástica en ciertas montañas de nuestros glaciares, lo cual ha obligado a cambiar las rutas, ha obligado también a que las rutas sean más técnicas y que sean más peligrosas. Lastimosamente, el derretimiento de los glaciares y
el calentamiento global que causó esto ha tenido un impacto bastante grande y ahora hay ciertas rutas en ciertas montañas que ya son imposibles porque el riesgo es demasiado alto, ¿no? Y entonces ha tocado hacer variantes de todo. Por darles un ejemplo, el Cotopaxi. El Cotopaxi, cada vez que se ha cambiado la ruta, siquiera unas 30 veces. En lo que yo trabajo 22 años como guía. Hemos hecho variantes de todo. O sea, hay veces que se ha puesto escaleras, otras veces que se va uno por la izquierda, luego no, por más a la derecha, luego más directo, menos por acá. La entrada del glaciar antes era caminando 20 minutos del refugio y donde uno ya se ponía el equipo y se encordaba y salía. Ahora tienes que caminar hora y media para llegar al glaciar. No se diga en el Chimborazo hemos cambiado la ruta igual, la ruta que se usaba. Tanto es así que el segundo refugio del Chimborazo, el refugio Whymper, que está a 5.000 metros, quedó en desuso porque ya la ruta que sale de ese refugio ya no es factible usarla porque tiene un altísimo riesgo de caída de piedras. Inclusive un compañero nuestro falleció ahí en la entrada de esta ruta, le cayó una piedra, fue en el año 2019. Y luego de eso, bueno, no exactamente luego de eso, pero poco a poco esa ruta ya se fue descartando y ahora ya nadie sube por ahí. Tanto es así que ese refugio ya no se usa. Entonces sí ha afectado un montón. Hay rutas que se hacían en los años 80 que ahora son impracticables. Y hay montañas en las cuales había unos lindos glaciares y ahora ya no hay nada. O hay un glaciar muy reducido, como es en el Cariguairazo. En el Iliniza Sur también ya cada vez hay menos glaciar y cada vez hay más peligro de caída de rocas. Son los dos ejemplos más dramáticos, podría decir yo, de donde se ha evidenciado el calentamiento global. Quizás en el mismo sentido, pensando un poco en el futuro del turismo de montaña. Hay algunas opciones internacionales como este turismo de última oportunidad que se promociona en otros destinos. No sé, de pronto la SIGIM ha pensado como de aquí a mediano plazo, unos 20, 30 años, cómo va a estar el futuro del turismo de montaña o del turismo de montaña como deporte extremo. Sí, poco a poco va a ir cambiando y nosotros lo que como asociación se ha abierto es la diversificación del turismo. No el exclusivamente subir montañas, sino también la escalada en roca, el canyoning, pues el descenso de barrancos. Son, como decir, derivaciones de la técnica de montaña que se están ya implementando y difundiendo. Aquí en el Ecuador, en los años 90, decíamos que no tenemos escalada deportiva en roca porque nuestras rocas son volcánicas y todo resquebrajado y no, pues no hay cómo hacer eso. Solo había ciertos lugares X donde se podía hacer un poquito de escalada en roca. Pero a partir del año 2004, 2005, vinieron un grupo de extranjeros
y con gente que se dedicó a lo que es la escalada en roca y se empezó a investigar y ahora tenemos sitios de escalada increíbles. En el Ecuador, cerca del Chimborazo, en el sector de la Chorrera de San Juan que le llaman, hay un sitio de escalada con más de 200 rutas ya implementadas. En el Cojitambo hay rutas de multilargo. En la zona de Paute hay igual rutas implementadas. Cerca de Quito, de aquí en Cuyuja, también. Inclusive en el teleférico. Esa zona de escalada fue desarrollada recién hace 2 años. Y así se va desarrollando en diferentes partes del país. Hay una cerca de Ibarra, en un sitio se llama La Rinconada, otro sitio cerca de Cayambe, y así se ha ido desarrollando, ¿no? Entonces, alternativas tenemos, y un montón. La alta montaña lo que va a seguir siendo es, se va a ir cambiando las rutas para llegar a las diferentes montañas, hasta que ya va a llegar un momento en que ya no vas a tener que usar equipo de alta montaña, sino equipo de trekking para subir al Chimborazo. Va a ir cambiando y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a los cambios. Damos paso también a la señorita Lisette Topanta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por su presentación. Bueno, yo tengo dos dudas, ¿no? Pero la primera abarca este tema del cambio climático. Quizás ustedes, yo entiendo que como asociación no es su competencia directa el crear o el buscar una forma de proteger el medio ambiente del cambio climático, pero quizás ustedes como asociación han buscado o han planteado quizás un estudio o alguna estrategia para frenar este cambio climático que se produce en estos lugares, ¿no? No sé si quizás han tenido alguna propuesta o han visto alguna viabilidad en cuanto a estos temas de protección de los sitios. Bueno, nosotros como asociación nada, ¿no? Pero lo que yo puedo decirles es cada uno aportar con su granito de arena, ¿no? Entonces, cuando salimos a la montaña no debemos dejar nuestra basura, que es lo más básico que se puede hacer, ¿no? Y ser respetuosos con la naturaleza y dejar que ella actúe como tiene que actuar. Lastimosamente, esto del cambio climático es un fenómeno natural que se está dando y que con la industrialización se ha visto acelerado, ¿ya? Entonces, el calentamiento global no es que ya se puede frenar cambiando nuestras políticas de industrialización y de emisión de gases y demás, ¿ya? Lo que se puede es frenar, ¿no? Haciendo lo que nosotros como individuos personalmente aportamos, ¿no? Lo principal es la basura. Entonces, si nosotros como entes de este planeta clasificamos la basura, recolectamos nuestra basura y no dejamos desperdicios en la naturaleza y en la montaña, estamos haciendo nuestro aporte. Y de ahí las políticas ya de Estado son cosas que uno puede sugerir, pero lastimosamente no va a pasar
mucho o tal vez no pase nada. Lo que sí es importante el concientizar en uno y después ya lo otro viene a consecuencia. Sí, la verdad comparto mucho esa idea de que el cambio empieza por cada uno de nosotros, ¿no? También. Bueno, saltándome a un tema un poquito diferente, yo hace un semestre hice un estudio sobre lo que eran los guías en relación al género. Y me sorprendió bastante el ver la diferencia que existe entre la cantidad de guías hombres y guías mujeres. Sí, y yo revisé el catastro y no existe gran cantidad de guías mujeres, ¿no? Entonces, no sé si usted tiene alguna percepción de por qué existe esta diferencia, ¿no? Porque yo hacía un análisis, pero no sé, ya entendiéndolo desde un punto ya más cercano al tema, quizás usted me pueda explicar un poquito, quizás, ¿no? Bueno, sí, sí. En realidad en la asociación ahorita tenemos 2 guías mujeres. La una fue presidente de la asociación y ahorita en proceso de formación hay 1, 2, 3, 4 chicas. Poco a poco se está diversificando esto y claro, lógico, no sé, yo creo que es como en toda profesión, debe tener su evolución. Y claro, yo no sé, cuando hay digamos, un zapatero, ¿no? ¿Cuántos zapateros hay hombres y cuántos hay zapateros mujeres? No sabemos, ¿no? Porque no hay ni siquiera hay estadística de eso, creo. Y entonces toda profesión va a tener su evolución, ¿no? En los años 80 no había un chofer profesional mujer. Y ahora tenemos choferes profesionales mujeres que manejan taxis, buses, inclusive camiones, ¿no? Entonces, toda profesión va a seguir esa evolución, creo yo. Ahora, lo que está en nosotros es tener la apertura para que estas profesiones sean acorde para todos, ¿no? Y en el montañismo yo le puedo decir, chicas, las mujeres hasta tienen cierta ventaja con los hombres, porque tienen una alta resistencia, altísima resistencia. Y nosotros en cambio somos más fuerza, más del momento, sí, pero en cambio la mujer es mucho más resistente. Entonces eso en el montañismo yo lo veo como una ventaja. Entonces es una profesión que sí puede rendir como para todos. Sí, muchísimas gracias, la verdad. Perdón, profe, le corté. Sí, precisamente cuando yo hacía este análisis respecto a esta investigación que yo hice, veía que era precisamente que en base a las encuestas, ¿no? También venía esta percepción de que la gente consideraba que salir con un guía de alta montaña hombre era lo mejor porque precisamente tenían este punto de fuerza, ¿no? Pero yo, tras el análisis que hacía, veía ese punto, ¿no? En el que decía, es permitir a la gente conocer que las mujeres también pueden tener estas capacidades para poder desarrollarla, ¿no? La verdad, muchísimas gracias también por la explicación. Bueno, muchas gracias, Jacobo, por su tiempo. Ha sido una conversación muy interesante. Para cerrar con broche de oro esta conversación de la montaña, me gustaría escuchar de usted cuál es la experiencia, la memoria más bonita que tiene de las montañas en nuestro país. Y así cerramos con alegría y con ganas de seguir subiendo montañas. Es bien difícil contestar esa pregunta porque
yo me formé desde pequeño con un amor hacia las montañas. Para mí, subir el Panecillo o subir el Chimborazo me llena de satisfacción. Y me siento feliz, ¿no? Y me siento realizado. Y siento que ese es mi mundo, ¿no? Entonces, sí, yo tengo muchas experiencias muy lindas y también otras no tan bonitas, pero para mí, por ejemplo, la alegría más grande que tuve fue cuando tenía 12 o 13 años, tuve la oportunidad de subir al Ruco Pichincha con mi papá. Entonces, tener esa sensación de que mi padre y yo estuvimos juntos en una montaña fue algo único. Y luego tuve la alegría de subir con mi hijo al Cotopaxi, ya 2 veces. Entonces, esos son los momentos más intensos y hermosos que he tenido yo en la montaña. Muchas gracias, Jacobo. Qué bonita forma de terminar. Creo que todos tenemos esa ilusión en la vida. Muchas gracias. Y agradecemos también la presencia de Jacobo Larrea por habernos impartido esos conocimientos, por darnos a conocer también esas pequeñas experiencias, ese amor por la montaña que tal vez muchos de nosotros podemos llegar a tener. Agradecer también a ustedes, compañeros, por la presencia, por haber participado de este conversatorio y, como no, a nuestra docente Natalie Cáceres por ayudarnos y por insistir en poder seguir conociendo, poder tener otros conocimientos más allá de los educativos, más allá de los docentes, sino de personas que se encuentran en este ámbito, dentro del ámbito turístico, del ámbito de las montañas, como hoy es el día. Muchísimas gracias a todos, compañeros, y así damos por finalizado nuestra reunión y entrevista de la tarde de hoy. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias.